Desarrollo de la autoridad en el reino de Dios. Dios es la fuente de toda autoridad. La Biblia establece sin discusión alguna, que Dios es el origen de toda autoridad y por lo tanto, es la fuente de autoridad en todo el universo, quien la delega al hombre para representarla y no reemplazarla. En otras palabras, podemos afirmar que Dios no solamente tiene autoridad, sino que Él mismo es autoridad. El significado de la palabra autoridad, nos ayuda a entender esta verdad. El vocablo primario de autoridad, viene de aute, palabra griega, cuya traducción al español es auto, que significa propio, intuitivo, reflejo inconsciente. Así que, auto, es algo no forzado, natural, que hace cosas de manera natural, sin tener que pensar en ello. Igualmente, de aute se deriva la palabra autor, o sea el hacedor de cualquier cosa, creador, progenitor, aquel que causa algo, la fuente de algo, fundamento que mantiene todo junto, cimiento. También la palabra autorotasitis proviene de la misma raíz y quiere decir, alguien que se rige en sí mismo, autosuficiente en sí mismo. Estos términos corresponden a Dios, ya que Él es su propio autor y autosuficiente en todo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del ámbito donde la autoridad soberana de Dios se establece y cumple sin interrupción alguna, en la vida y ambiente de todos los que la cumplen se manifiesta lo bueno, agradable y perfecto. Entonces, autoridad es la responsabilidad de quienes gobiernan en el reino. La Biblia es un libro de gobierno, que establece la legalidad de la autoridad transferida por Dios, para su ejercicio correcto, a fin de traer justicia y orden. El mundo secular y el religioso tienen sus propios conceptos de la autoridad. En el reino de Dios, el concepto de la autoridad es sui generis. Hay un propósito para esa autoridad y un poder correlacionado. El reino es dinámico, no estático. Por lo tanto, se desarrolla y mantiene por la preservación de leyes, principios y valores que lo gobiernan, y uno de estos fundamentos vitales es la autoridad. Todas las leyes que creó Dios, el hombre no las puede cambiar jamás. La clave de la vida es entender las leyes y principios, que gobiernan su diseño. Todo lo que Dios creó, funciona de acuerdo con leyes. Su cuerpo, el mar, la tierra, el universo. Autoridad, es uno de los conceptos más complejos para entender. Tanto líderes como seguidores, son víctimas de su incorrecta comprensión. Romanos 13, 1, 2, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Concepto equivocado, actitud equivocada. La mayoría de la gente viola la autoridad, porque no la entiende. Una mala concepción de autoridad produce temor, sospecha, intimidación, rebelión defensiva, amenazas, estrés, ansiedad, y amargura. Muchos han sido heridos por el mal uso de la autoridad y han tenido malas experiencias con quienes la ejercen, por eso, cuando están frente a una autoridad correcta, actúan prevenidos y nunca reciben sus beneficios. Entender la autoridad es la clave del funcionamiento apropiado. Autoridad no es dominar a otros con un sentir de humillación, sino dar dirección. Ni tampoco sobreponerse a otros con una actitud de arrogancia, sino modelar con el ejemplo. No es dictadura con un espíritu de intimidación, sino gobernar con una mentalidad de inspiración. Ni es oprimir a otros con el fin de obtener un lucro personal, sino dirigir a otros para desarrollar su potencial. De la misma forma, autoridad no es forzar ni obligar a otros, para que hagan lo que nosotros queremos, sino capacitar a otros para que hagan lo que Dios quiere. Tampoco es manipular a otros mediante el engaño, sino conducir a otros hacia el conocimiento de lo verdadero. No es controlar a otros bajo nuestros límites egoístas, sino abrir espacios para que otros desarrollen una capacidad expansionista. Ni es restringir a otros bajo nuestros caprichos, sino permitir en otros el uso de sus derechos. Como tampoco es tiranizar a otros, sometiéndolos a un sistema de esclavitud, sino disfrutar con otros los privilegios de la libertad. La verdadera autoridad no nos domina, sino que nos da dominio. No se sobrepone a nosotros haciéndonos sentir inferiores, sino que nos da poder. Y jamás nos oprime, sino que nos empodera para levantarnos con dignidad. Cuando estamos bajo la correcta autoridad no nos fuerza, sino que nos da fuerzas y ayuda a regir, ya que la autoridad genuina fluye hacia abajo y no hacia arriba.
La autoridad protege el poder y valida las decisiones, por eso no importa cuánto poder tengas, si quitamos la autoridad, abrimos la puerta a la destrucción, ya que la autoridad apropiada es la clave del funcionamiento apropiado. También es fuente del orden y sustancia de la simpleza. La razón del uso correcto de la autoridad es simplificar la vida y no complicarla, así que, una vez que entendamos la autoridad, la vida se vuelve muy sencilla. Nos ayuda a comprender el principio de ubicación, porque de otra manera estaremos en el lugar equivocado, seremos parte del problema y no de la solución, causaremos confusión en vez de traer claridad. Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Mateo 7:29 Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Lo que produce la ausencia de autoridad. La ignorancia de la autoridad es causa de anarquía, confusión, caos y la tiranía que aflige a la sociedad en todos los estamentos que la componen. Lamentablemente, esta disfuncionalidad también ha llegado al seno de la Iglesia. Sin autoridad, la vida no tiene orden, pues se rompe el diseño establecido por Dios, el autor de todo lo existente, y se cae en un oscuro vacío, carente de dirección y correcta operación del orden creado. El propósito no tiene protección, pues Dios solo está comprometido para preservar todo aquel y todo aquello, que respeta su orden y cumple su propósito por el cual lo trajo a existencia. Sin autoridad, no hay funcionamiento efectivo, y nos enredamos en un activismo infructuoso que nos desgasta fuerzas, tiempo y recursos. Al pensar que porque nos movemos, estamos avanzando. Cuando Jesús enseñaba, lo hacía con autoridad, no como los escribas, quienes solo repetían lo que otros decían, pero sus vidas no los respaldaban. Por no respetar la autoridad directiva que Dios establece, muchas veces nos distraemos dando vueltas en el carrusel de la diversión cristiana, sin avanzar y alcanzar todo aquello para lo cual fuimos elegidos en el propósito del reino. Tito era un pastor joven, pero el apóstol Pablo lo puso en autoridad. Vemos cómo en la carta lo anima a realizar su asignación con autoridad, a pesar de la actitud de quienes se debían a él. Cuando no hay autoridad, el potencial es cancelado y desperdiciamos valiosa energía, pues perdemos orientación y protección que Dios nos proporciona para obtener productividad eficiente, efectiva y eficaz que el reino demanda. La falta de autoridad hace que el destino se aborte y los planes que Dios ha trazado con nuestras vidas pueden ser trastocados, ya que no tenemos una dirección precisa del camino a seguir, ni entendimiento claro de lo que Dios nos quiere decir, pues se parte de una actitud rebelde y de rechazo a la persona que el Señor nos ha puesto como autoridad, tanto en la iglesia, como el gobierno civil. Oremos. Padre amado, te agradezco por la autoridad que colocaste en el gobierno civil y en tu iglesia. Pido sabiduría para someterme a mis autoridades, y para liderar a quienes has colocado a mi cargo, para entrenarlos y desarrollarlos en el reino. Marcos 1:22 Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Tito 3:1 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Derechos de autoridad en el reino de Dios. Todo hijo de Dios tiene el poder de la representatividad de la autoridad de Dios, que opera en su legalidad y establece la justicia del reino. El poder de la representatividad es un derecho legítimo, que también opera en el gobierno humano cuando el pueblo vota y elige a un político para que lo represente. En las Escrituras, vemos que hay diferentes tipos de autoridad, que se manifiestan en diferentes esferas, situaciones o circunstancias. Autoridad por identificación. Es la autoridad que Dios entregó al hombre por ser diseño divino y por creación natural al poseer su imagen y semejanza, para que, como imagen, representante suyo, señoreara sobre toda la creación. Porque cuando Dios entrega autoridad, siempre lo hace por un tiempo y un propósito determinado, y estos siempre están alineados a sus planes y a su diseño eterno. La imagen y autoridad divinas son dos elementos vitales, relacionados con la creación del hombre. Si hemos de poseer la imagen de Dios para expresarlo y ejercer su autoridad para representarlo, someter a su enemigo y sojuzgar la creación, Dios mismo tiene que ser nuestra vida.
para expresar a Dios y representarlo de manera plena, es necesario recibir a Dios como nuestra propia vida. Es menester que Dios viva en nosotros y por medio de nosotros, pues sólo así poseeremos plenamente la imagen de Dios para expresarlo y tendremos su autoridad, para representarlo en la tierra. La autoridad divina, se relaciona con el reino, se revela a lo largo de todas las escrituras. La semejanza de Dios fue impresa en el espíritu del hombre para que tuviera la capacidad de funcionar de la misma forma que Dios lo haría, facultad gubernamental. El diseño de Dios en el hombre lo capacita para ser creador, con sus ideas, su trabajo y sus palabras. Todo ser humano, por ser creado a imagen y semejanza de Dios, lleva intrínseco en su ser la autoridad para señorear. Somos representantes de Dios en toda la creación. Oremos. Padre amado, te estoy muy agradecido por hacerme tu representante para señorear la creación. Tú me diste autoridad sin merecerlo, por gracia, y yo quiero ejercerla de la manera correcta. Dame de tu sabiduría, ilumina mi mente y mi corazón para gobernar de la manera correcta. Amén. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Autoridad por filiación. Esta autoridad se basa en nuestra participación dentro de la familia de Dios y por ser hijos de Dios somos herederos de los pactos y promesas hechas a nuestros padres en la fe. Por medio de la nueva creación, Dios nos da la potestad, exousia, que significa poder y ejercicio de la autoridad sin restricción alguna, para representar su autoridad sin que nada nos limite, siempre y cuando actuemos bajo su autoridad. Todos los que hemos nacido de nuevo y hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, somos hechos miembros reales de la familia de Dios, gozamos de todos los privilegios y derechos que nos concede el Señor en su gracia. Autoridad por posición. Por medio de la obra completa y perfecta de Cristo mediante su sacrificio de sangre ofrecido en la cruz por nosotros, tenemos el privilegio de ser constituidos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, Hebreos 7, 1. Esta autoridad se fundamenta en la unión que Dios nos da a través de Jesucristo, confiriéndonos un rango semejante al que otorgó al Cristo ascendido, tal como lo declara Pablo en Efesios 2, 6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Las palabras juntamente y asimismo, proceden de un mismo vocablo griego sunkatizo, se deriva de la preposición sun, que indica, de la misma forma, en igualdad de condiciones. Habla en un sentido de equivalencia en todos los aspectos, y katizo, que indica sentar en autoridad, dar una posición o rango de poder. En otras palabras, Dios nos concede por medio de nuestra unión con Cristo la misma posición, autoridad y poder que le confirió a su Hijo, pues nos ha sentado en la misma dignidad y honra que Cristo recibió del Padre. En la medida que caminemos en sujeción y obediencia a nuestro Señor, su autoridad y poder se manifestarán y a través de nosotros. Así que, tenemos autoridad para decretar como reyes que declaran los edictos del cielo y para interceder como sacerdotes llevando al trono de la gracia la súplica de los santos. En el Antiguo Testamento, esta investidura gubernamental estaba representada simbólicamente por la unción o aceite santo aplicado de manera externa sobre la cabeza del rey o sacerdote, pero en el Nuevo Pacto está representada sustancialmente por el Espíritu Santo mismo, morando y operando en y a través de cada creyente quien posee la unción del santo como real sacerdocio, 1 Pedro 2, 9, 1 Juan 2, 27. Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3, 26, 29, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27 Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28 Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Efesios 2, 13, 22 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
14 Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15 Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16 Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. 18 Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 20 Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21 En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22 En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Apocalipsis 1, 5, 6 Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 6 Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3 Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición, y vida eterna. Autoridad por comisión. Esta autoridad está basada en nuestra fe y obediencia al llamado divino para seguir fielmente las instrucciones que Dios nos da por medio de su palabra y su espíritu. Dios nos equipa con dones, con su palabra y con su espíritu, asignándonos un territorio y lugar de influencia donde es reconocida la autoridad que nos confiere. Cuando nos movemos sabiendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces lo hacemos en un nivel superior de autoridad, porque tenemos propósito y destino eterno. Nuestra autoridad está en hacer lo que Dios nos pide hacer, ni más ni menos. Cuando intentamos mejorar o extendernos en nuestro servicio a Él, violentando el orden y la función encomendada, tendemos a desviarnos. La autoridad del reino está basada en la constitución del reino. Por eso, no podemos pretender hacer algo basado en nuestra habilidad, sin tener la autoridad, ya que los dones, títulos, y logros, no son el respaldo de nuestra efectividad ministerial, sino la autoridad del Cristo ascendido. Crecemos en esta autoridad en la medida que crecemos en nuestra disposición a obedecer al Señor en todo lo que nos manda a decir o hacer. Fuimos comisionados para cumplir una tarea y Dios espera que la ejecutemos fielmente. Como el Padre envió a su Hijo, así el Hijo nos envió como sus mensajeros, sus testigos, al mundo. Este como implica de la misma forma. Es decir, debemos ejecutar nuestra misión, nuestra tarea, de la misma manera como Jesús, el Hijo de Dios, la hizo, sin añadirle nada, pues nada le falta, y sin quitarle nada, pues nada le sobra. Esta autoridad está basada en la revelación que recibimos mediante la palabra escrita y hablada de Dios. No es suficiente recibir la palabra de Dios, es necesario que se nos ilumine, para que podamos ver, entender y actuar conforme a ella. He aquí parte del problema de muchos creyentes, que conocen de la Biblia, la estudian, la enseñan, pero no necesariamente reciben iluminación de la palabra. Por causa de la religiosidad, orgullo espiritual y doctrinas humanas, han llegado a ser ciegos y sin entendimiento de los diseños y códigos gubernamentales emanados de la palabra, por el Espíritu de Dios. Oremos. Padre, tu amor se manifiesta también en tu autoridad, y así como Jesús hizo lo que lo enviaste a hacer, yo también deseo hacerlo. Me has dado la posición en el Cristo ascendido, ilumíname para entender tu palabra, tu propósito y tus tiempos. Amén. Jeremías 1, 7 Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Efesios 4, 11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Juan 20, 21 Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Gobernamos por lo que conocemos. Dios le da autoridad a los que lo conocen. La ignorancia de todos los privilegios que hemos recibido, impide disfrutar de todos esos privilegios adquiridos. Los reyes, y todos los que están en autoridad, reciben revelación para ejercerla adecuadamente, así lo reconoció David, igualmente Daniel lo declaró, y aún un rey pagano como Ciro lo recibió. La autoridad en el reino se adquiere por iluminación, y se manifiesta en el poder del Espíritu Santo. Y ambos se reciben por la sola gracia de Dios. El enemigo busca corromper y dañar esta autoridad mediante las estructuras, doctrinas, tradiciones y organizaciones de hombres, para detener y limitar la revelación y poder que trae el reino de Dios. Lo que hace invencible y gloriosa a la Iglesia de Jesucristo, es el ejercicio de la autoridad y el poder que ha recibido de parte de Dios, por medio de su Señor y Rey. Hemos heredado todos estos tipos de autoridad en Jesucristo, para que seamos testigos y agentes representantes de su reino. La autoridad de la Iglesia de Jesucristo es apostólica. Porque ha sido enviada y ha recibido de su Señor la autoridad y el poder para proclamar el Evangelio del reino de Dios en todas las naciones, discipular a las naciones y no solamente a discípulos individuales. Sí, Dios es un Dios personal, pero también es el Rey de las naciones y de todo el universo. Perder la perspectiva global, cósmica y universal del Evangelio del Reino, por causa de una perspectiva eminentemente individualista, ha llegado a ser una traición al mismo Evangelio. Y ha hecho mucho daño a la predicación del Evangelio del Reino que ya, a estas alturas de nuestra historia, tiende cada vez más a exaltar los logros personales materialistas, y a enfocarse cada vez más en un Evangelio liviano de motivación, autorrealización y falsa prosperidad, que nada tiene que ver con las claras demandas del Evangelio del Reino que dejó Jesucristo a sus apóstoles. La autoridad de la Iglesia de Jesucristo también es profética. Porque fue comisionada y recibió la palabra y el Espíritu de su Señor para anunciar el Evangelio del reino de Dios, que tiene poder en sí mismo y en cualquier forma que se proclamen los principios, valores y leyes que sus misterios encierran, se desactiva una repercusión gloriosa que afecta todo su entorno. 1 Crónicas 28, 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Daniel 2, 20, 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes, y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Isaías 45, 1, 3. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. 2. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. 3. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.